hay una etapa de una ronda de negociaciones y después hay una ronda de negociaciones que continúa en la votación particular de cada uno de los artículos, donde muchas veces es muy habitual que algunos de los diputados hagan una propuesta de modificación al miembro informante del dictamen de la mayoría para tratar de introducir alguna modificación. Ahora sí, Jorge Samuelian. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Quiero ser breve y quiero ser muy concreto. Soy Jorge Samuelian, abogado de profesión, consultor laboral de empresas y cámaras empresarias hace más de 30 años. Lo que voy a tratar de compartir con ustedes no tiene nada de político, no tiene nada de ideológico, es absolutamente técnico y fruto de caminar todos los días con la empresa y particularmente con la pequeña y la mediana empresa. Fruto de ese trabajo, durante la pandemia y viendo la situación crítica del empleo privado, me decidí a plasmar eso en distintos proyectos. Esos proyectos se concretan en un libro que hoy pongo a disposición de Presidencia y en 8 proyectos distintos que pudimos generar con el equipo en el que colaboré ad honorem, tanto de Ricardo López Murphy como después de Patricia Bullrich. Mi decisión y mi seguridad, insisto, técnica y de absoluta buena fe, es que si seguimos como estamos, la situación de empleo es imposible mejorarla. Y a la par estoy convencido que sí es posible mejorarla. Y después de estudiar mucho el tema y con la misma buena fe que les comenté, mi conclusión terminó siendo, en los 2 años de elaboración del libro, que no hacía falta inventar grandes fórmulas ni elucubraciones teóricas. Hacía falta simple y llanamente defender, reivindicar, y lo hago hoy y lo voy a hacer siempre, la ley de contrato de trabajo y su sistema indemnizatorio. Yo creo que todos debemos un homenaje a los legisladores de hace 50 años. Ir contra eso sí me parece es inconducente para conseguir más trabajo en blanco. No estoy por la mochila, no estoy por el fondo de cese. Los puedo aceptar como alternativas voluntarias, más si se aprueban por convenio colectivo, pero no los veo como un sistema que solucione el problema. Sí, el mantenimiento de las indemnizaciones y en sí el concepto de la ley de contrato de trabajo sin modificación ninguna en su esencia. Se habló mucho del tema multas, pésimamente llamadas multas. Las multas, coincido con varios expositores, son las que tenemos que defender para el empleador, que recibiendo, como espero, una reforma laboral que le quite la pata del Estado y de los juicios laborales enormes de encima, para empleador que se equivoque y siga pecando, tomando a la gente en negro o parcialmente en negro. No acepto ese pecado y tiene que ser sancionado con multas, multas que cobre el Estado, fiscalizador de verdad, y diferencia al buen empleador del mal empleador porque hay de los dos. Lo que no debe haber si queremos de verdad generar empleo, es el mantenimiento de las indemnizaciones agravadas. Lo digo fundado porque trabajo en eso desde la primera sanción a un trabajador, a la negociación para que no llegue a juicio, que es lo que más hacemos, intentar que no se llegue a juicio, que el trabajador cobre y la empresa pague. Hoy, y después de 30 años, recuerden que la primera agravamiento indemnizatorio es de diciembre del 91, regalo de Navidad del 91. Y los otros 2 más graves que acá se nombraron son del 2000. Más de 30 y más de 20 años. Y no voy a hacer números, no soy economista, no soy sociólogo, soy abogado y vivo y como de esto. Y sufro con las empresas y no disfruto, y les confieso sin vergüenza, no duermo cuando tengo que avisarle a un cliente hoy, te condenaron por 180 millones de pesos y el cliente desaparece como empresa y los 50 o 30 trabajadores se quedan sin trabajo por ese juicio. Para terminar eso, sin desproteger al trabajador, insisto, es el otro punto de la balanza que quiero mantener equilibrada, lo que tenemos que hacer es permanecer firmes en la indemnización tarifada que bien sancionaron esos legisladores, para favorecer, como pretendo ahora, a los dos. Vamos juntos. No hay contraposición cuando no hay conflicto. Trabajador y empleador. Sin empresa privada no hay trabajador privado. No digamos cosas que son imposibles. El trabajador no es el enemigo y la empresa no es la enemiga. Cualquiera se puede portar mal, tendrá las acciones que correspondan. Pero la realidad es que van juntos y se necesitan. Entonces, si yo le garantizo, como hizo el legislador del 74 al empleador, que por un conflicto de 10 años de antigüedad tiene que pagar, si despide mal, 10 sueldos más 2 de preaviso, y le garantizo al trabajador que eso lo debe cobrar, les aseguro, e insisto, no me baso en estadísticas, me baso en mi experiencia de todos los días. Hoy cancelé 3 audiencias para poder acompañarlos. Todos los días hago lo mismo.
que con esa simple modalidad, limpia y pura, las empresas no tienen más excusa para no tomar gente en blanco. Tema 1. Y un ejemplo muy gráfico y paso a 2 temas graves que la ley, los 3 proyectos que estudié, por favor. los 3 proyectos tienen que contemplar. Si seguimos con el sistema agravado, los 12 sueldos que deberían ser la disputa normal por la ley de contrato que defiendo, como mínimo pasan a 33 y si el trabajo es totalmente negro pasan a 63. Me pongo a disposición para explicarlo. Pero quiero abordar el tema más grave del que se habló muy poco y me preocupa. Y se habla muy poco siempre. Hoy, por decisión de los jueces que respeto absolutamente por idoneidad y por honestidad de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, hoy estamos padeciendo el cierre inminente de infinidad cantidad de empresas. Ahí sí, aguántenme un ejemplo práctico como pedían recién. Tengo también a disposición de Presidencia y de quien quiera. Casos de hoy, septiembre del 22. Mirando la realidad como no se puede ver con un solo ojo, tenemos que ver, digo siempre, las 2 partes de la ecuación. Los jueces sostienen con buen criterio que la inflación creciente afecta al derecho de cobro del trabajador, pero dejan de ver que la inflación creciente afecta la posibilidad de pago del empleador. Entonces, ¿qué hicieron con esa buena intención, pero entiendo equivocada, por verla de un solo lado del mostrador? Lo que hicieron fue acrecentar los intereses. Al estar prohibida la indexación, se actualiza, se llama actualización indirecta, intereses altos para compensar la depreciación del signo monetario. Y generaron lo que estuvo siempre prohibido, que es el anatocismo, la capitalización anual de intereses. Ejemplo, un juicio de 1 millón de pesos en 11 años y medio, están los artículos. Con el sistema que venían aplicando los jueces, la tasa bancaria más alta se aplicaba sin discusión, tasa activa, no la ridícula que aplicaban en provincia, que era la pasiva. Ese juicio de 1 millón en 11 años pasaría a 6, 7 millones de pesos, capital más intereses. Hoy, juro que no exagero un ápice, ojalá estuviera mintiéndoles, esa misma sentencia, como veníamos hasta febrero, hay un asterisco, 150 millones de pesos más menos. Yo les pregunto cuántas empresas contratan gente ante este panorama y cuántas empresas siguen vivas con estas condenas. El 29 de febrero la Corte Suprema tomó el tema, después de 1 año y medio, y bajó un criterio. Saben que no se aplica generalmente, se aplica en casos concretos, pero sienta un precedente. Distinto al de mi libro. Mi libro sostenía, y el proyecto que hicimos para el equipo de Patricia, sostenía derogar, sacar del medio la capitalización y mantener intereses como veníamos, para que se pudieran pagar y cobrar. La realidad es que la Corte toma otro criterio, que es capitalizar una sola vez, porque sostiene contundente y claramente, conforme toda su doctrina, que lo otro implicaría enriquecimiento indebido y un daño grave constitucional. Lo dice muy claro y muy simplemente. ¿Cuál es la consecuencia de este sistema de la Corte? Que hoy yo acepto como mejor que el mío. Simple. El 1 millón de pesos capitalizando una sola vez y no todos los años no llega a 150 millones, llega a 9 millones de pesos. Mi concepto, señores legisladores, el pedido, si me perdonan la confianza, la súplica que les hago, es que tomen ese proyecto, tomen esa opinión de la Corte y lo plasmen en ley. No veo posible que esto se solucione si hay un toma y daca, una discusión entre poderes internos, porque ¿qué hizo la misma Cámara que yo respeto, como digo, pero sostengo que se equivoca? 13 días después de este fallo de la Corte, en vez de acatarlo, como por ejemplo avaló el fallo Bisotti, que bajó el monto a pagar en sueldos altos para el 245, 13 días después la Cámara se reunió, está a disposición, muy simplemente dispuso, como la Corte dijo que esto está mal, aceptamos que está mal, cambiamos el sistema, no aplicamos más tasas como veníamos, aplicamos el SER más el 6% anual. Con la misma buena fe que dije, empecé a hablarles, hicimos el análisis. Hoy, y ayer tuve un cliente con una condena de 188 millones, hasta ahora la más alta. Hoy, ese caso, el millón original, con el SER, no da 150, tampoco da los 9 que da el fallo de la Corte, 104 millones de pesos. Entonces, estimados, permítanme esta confianza, si no se plasma en ley, y eso falta, como faltan varias cosas más en estos proyectos, en los 3, un asterisco, ¿cómo puede ser que estén previendo
darle 12 cuotas a una empresa golpeada como están hoy las pymes, solamente si la empresa es de una persona humana o si tiene 40 empleados y una facturación ridícula para ser pyme, dependiendo de esos valores. ¿Qué hacemos con las demás empresas que no pueden pagar demandas y liquidaciones de 60, 40, 100 millones de pesos y no pueden llegar a la Corte? Porque saben los colegas que llegar a la Corte es caro y es difícil. Entonces, ¿por qué no darle la posibilidad de copagar, si no puede, en 12 cuotas, cuando el mismo sistema no afecta al trabajador, que siempre, les doy mi palabra, quiero cuidar en esta compensación de intereses, no lo afecta porque está previsto que va a cobrar las cuotas, si la empresa ofrece cuotas, actualizadas por inflación más el 3% anual. Entonces, les nombré los dos temas más graves, los que no nos dejan dormir a los que asesoramos pymes. Hay más. Pero les pido, por favor, analicen que de verdad derogar indemnizaciones agravadas no es perjudicar al trabajador y como querías un número más sí te voy a dar, sin ser sociólogo ni economista, que marca que abogados de empresas, abogados de trabajadores, jueces, legisladores y políticos y sindicalistas amigos, con los que discuto esto todos los días, nos venimos equivocando todos. No me interesa cómo hacen las cuentas del desempleo. Sí me interesa un dato objetivo. Hace 12 años que el empleo en blanco ronda unos vergonzantes 6 millones de trabajadores. Señores, lo que estamos haciendo está mal. Y cierro, si me permiten, con una frase con la que cierro cada presentación. Todos los que estamos aquí, porque parto de que tiene la misma buena fe que quien les habla, todos sabemos que sin seguridad jurídica una sociedad no crece jamás. Ni acá, ni en la China, ni en Moldavia, ni en Estados Unidos, ni en la Unión Soviética anterior ni en la Rusia actual. Es imposible. ¿Saben ustedes cómo es la seguridad jurídica en materia laboral? Es muy simple. La seguridad jurídica en materia laboral es darle a las partes, a las dos, previsibilidad de costos en un conflicto. Lo que hicieron los legisladores en el 74 cuando dijeron cada despido mal hecho causa daño, no hay que probarlo. Causa daño, por eso hay que indemnizarlo del bolsillo del empleador. No hay seguro, no hay cese, no hay fondo de construcción. El empleador que hace mal las cosas debe pagar, pero un monto previsible, y por eso ese legislador que hoy reivindico y me paro en homenaje, ese legislador tarifó. El daño no lo debo probar, el daño vale el mejor sueldo del año por el tiempo que trabajaste. Nada más, gracias. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas de diputados, empezando por Frade. Bueno, no voy a hacer consideraciones o aclaraciones por respeto a los que quedan, a los expositores que quedan. 2 preguntas, sí, que se soslayaron en su exposición. Usted habla de la indemnización que no se paga muy bien. ¿Qué opina de la ley 25.323 y qué opina del artículo 132 cuando el empleador retiene los aportes y no los ingresa? La 25.345. Todas las preguntas y contesta después. Las va anotando, puede ser, así lo hacemos más rápido. Sí. Sí, en realidad es una observación-pregunta, porque bueno, obviamente que hay una discusión sobre las tasas, actualización, el desastre de la tasa en provincia de Buenos Aires, son debates comunes entre los abogados y que podríamos y nos gustaría debatir mucho para no estar pendientes los trabajadores y trabajadoras del fallo que le toca en suerte. Así que ese es un gran tema. Pero como habló de la seguridad jurídica, acá hay un tema que falta en la exposición y espero que lo pueda aclarar ahora. ¿Qué seguridad jurídica tiene el trabajador del ejemplo que usted puso que estuvo 11 años para cobrar una sentencia? Sin comer, sin poder alimentar a su familia, sin obra social, sin poder pagar el alquiler. Porque la diputada Estrada pedía números, le dieron un montón de números, claro, pero se olvidaron de la otra parte de la relación laboral, que es el trabajador, que en ese ejemplo estuvo 11 años sin poder cobrar. Yo no veo mucha seguridad jurídica y tal vez la mejor seguridad jurídica para ese trabajador hubiese sido que el empleador cumpla y no tenga que ir a ese juicio. Muy bien, la pregunta de Capozzi y... Gracias, señor presidente. Bueno, si bien lo deslizó y dio cierta precisión, me gustaría conocer la opinión sobre el fondo de cese laboral, sobre todo cómo puede afectar a las pymes. Muy bien, gracias. Doctor, adelante. Perdón por la vehemencia y es apasionamiento y nada más que eso. ¿Se escucha bien así? Gracias por las preguntas. Me permiten decir cosas que no pude decir para tratar de entrar en los benditos 5 minutos. Empiezo por la doctora. Las dos
normas más graves en cuanto a lo que digo debe ser derogado, y no tengo duda alguna, porque veo los 32 años y los 22 años de aplicación donde solamente generaron quiebres de empresas y no generaron más trabajo en blanco. Son la 24.013 y la 25.323 en esas dos disposiciones que bien citas. Una es casi tan ridícula como la 25.345, recuerdan, es la que exige la entrega de certificados. Son dos situaciones que los que ejercemos el derecho laboral, de verdad, en las liquidaciones que todos saben cuando vamos a mediación, nos dividen en dos. Liquidación normal, la que defendemos, y liquidación mal llamadas multas, ¿sí? Ya en las mediaciones nos presentan dos números, porque se trabaja sobre la primera. Entonces, la realidad es que si el colega no tiene apuro o no escucha el pedido del trabajador, como bien dice Miriam, de que necesita cobrar, y esto pasa muchas veces, porque así como hay empleadores buenos y malos, hay trabajadores buenos y malos, y empresarios y colegas buenos y malos. Esos dos rubros, la 25.323 y la 25.345, los gana sin hacer nada como prueba. La 25.345 implica cerrarme de brazos y negarme a recibir los certificados. Simple, son 3 sueldos. Cuando les dije que los 12 sueldos del despido normal de 10 años de antigüedad, 10 por despido y 2 por preaviso, pasaban a ser 21 más, tengo 3 sueldos. No, escúchame, si me permitiste una... por favor, no me interrumpas, yo te escuché, vos me tenés que escuchar, creo. Gracias. Entonces, esas 3 sueldos se pierden siempre si vamos a juicio, por el solo hecho de no recibir los certificados como estrategia. Y la otra indemnización que se pierde siempre, porque cada vez que hay un conflicto, y ahí voy a la pregunta de la doctora Bergman también, cuando hay un conflicto, si es un despido mal hecho por culpa del empleador, el trabajador no tiene ninguna responsabilidad en eso, y debería cobrar muy rápido y le genera un daño horrible e injusto que tiene causas que ahora vamos a tratar. Pero la realidad es que en la normalidad de los casos, al conflicto se llega porque hay diferencia de opiniones. Si yo despido como empresa a un trabajador porque me rompió una máquina y creo que puedo probar que lo hizo por error, por dolo, el trabajador sostiene que no, nos vamos a ver inmersos en un conflicto que demora décadas y es una vergüenza del Poder Judicial con el que trabajamos. Entonces, cuando hay un conflicto, ¿no? Cuando hay un despido sin causa, el empleador nunca va a pagar lo que el trabajador le pide porque sostiene que no lo debe. Entonces, una de las sanciones que derogamos de la 25.323, en el caso del ejemplo, son 6 sueldos más. El 50% de antigüedad y preaviso por pago tardío, por obligar al trabajador a reclamar judicialmente. O sea, es una indemnización que si vamos a juicio, un costo que se pierde siempre, que no puede ser condenado porque no requiere prueba. De hecho, no pagué porque entiendo que no lo debo. Y en la sentencia entienden que sí lo debo. ¿Sí? La de la penalidad creciente, acumulativa, por retención de aportes, es muy onerosa, muy poco vista en la práctica, Personalmente no tengo casos donde el empleador, teniendo gente en blanco, haya retenido aportes y se los haya guardado. Eso es delito. ¿Sí? En el caso grave que critico, que no acepto y que quiero que se desaparezca, es el del empleador que tiene a la gente en negro y muchas veces excusan que el trabajador me lo pide para no perder un plan. No acepto ese tipo de actitudes. Cuando el empleador tiene al trabajador en negro, no entra en el 132 porque no retiene aportes. Está robando directamente al Estado. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Voy a tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Pero te cuento un argumento sostenido en el libro y en el proyecto para ir en contra de la tasa que se acumula de esta manera. Yo les aseguro que en comercial, en civil, los que hacen también ese fuero, la actitud del abogado de la empresa y de la empresa puede tener una influencia notoria en la prolongación de los tiempos del expediente judicial. En el fuero laboral, con la misma certeza les digo, esto no es así. La chance que tenemos, los malos, me pongo en el lado de los malos abogados de empleadores, que queremos que el trabajador sufra y no cobre, de estirar el juicio, no existe, señores. ¿Por qué les voy a decir que no existe? Ley 18.345, procedimiento laboral. Para defender al trabajador, por eso digo, las leyes no se han hecho mal, las arruinamos nosotros. La ley ha previsto
que para favorecer al trabajador, igual que la ley madre dijo, tarifa y un cobro rápido, la ley laboral procesal obliga al juzgado a impulsar el expediente. No depende de los trabajadores, actores y de las empresas demandados. Saben, acabo de presentar el 4º juicio de este año ante la Corte por intereses. ¿Saben en los años de pandemia, en los 234 días de pandemia y aislamiento en Cava, en un expediente, cuánto tiempo movió el expediente el juzgado en los 3 años completos? Que ahora por esos 3 años la empresa tiene que pagar 140, no por 3 años, por 10. Yo no sé hacer los números de cuál es la incidencia de los últimos 3. Por esa demora, que es del Poder Judicial, no la imputo siquiera. Fue una pandemia y un manejo administrativo de la pandemia que entiendo exagerado, pero es otra discusión. Al no poder moverse tribunales como se movía antes, que siempre fueron lentos los nuestros, ese expediente estuvo parado y en 3 años tuvo más de 600 días de ninguna actividad. Entonces, imputarle a la empresa, al empleador, la demora no es justo. Y la demora, doctora, se compensa justamente con intereses altos y, como bien dijo la Corte, capitalizando, no en cualquier momento, al momento en que empieza el juicio, en que se da traslado de la demanda, no capitalizando año por año, porque, insisto, 1.150.000, 170, 180 millones. Cuando en provincia eran 4, acá eran 6 y hoy serían 9, 10 millones. Y yo voy por esa posición, no por la que sostuve cuando la Corte no había hablado. ¿Me preguntabas? Fondo de cese. Perdón. El fondo de cese se los digo simple como el tema de intereses. Si me preguntan a nivel teórico, no viviendo en las empresas, si yo comiera de otra cosa y no de esta realidad, yo creo que lo mejor para el tema de intereses es volver a la actualización monetaria, como dice la ley de contrato de trabajo, y se terminó el problema. ¿Por qué no lo veo hoy factible? Porque el DNU lo toma como un tope. El tope es mejor que el todo, pero me parece que da números muy altos por esta alta inflación y que esta empresa hoy, la PYME, no lo puede afrontar. En una economía estable como la que espero algún día podamos disfrutar, en el futuro no lo veo cercano, en esa economía yo voy, y lo digo hoy y lo firmo, por un sistema que sea simplemente como fue antes de la ley 23.928, que debería estar derogada, también lo digo, actualizar por depreciación monetaria, como intentamos hacer todos con nuestros honorarios y a veces lo conseguimos. Lo mismo digo del fondo de cese. Yo descarto hoy el fondo de cese. No me animo a sostener que para un futuro, en otra realidad laboral y económica del país, no sea una buena opción para quien quiera usarlo. ¿Por qué lo descarto hoy? Y gracias porque me permitís decir lo que no podía decir en 5 minutos. Tiene 2 contras, 3. La primera, va contra nuestra naturaleza. Sindicalistas, abogados de empresas, abogados, amigos que están del otro lado, y juro que la mayoría ya somos muy amigos, tenemos el sistema de la LST en nuestro ADN y no aceptamos de buen grado que intenten cambiarnos la figurita con la que venimos jugando tantos años. Tema 2. No soy legislador, pero soy negociador. En el estudio tengo a cargo capacitación, negociación y consultoría. Yo no imaginaba en este futuro, como estamos hoy, en esta etapa futura legislativa, porque no lo veía para la anterior, volver a discutir un proyecto que en el 17 con Macri fracasó. La ley de Macri en el 17 modificó el tema de las ART y bajó muchísimo la judicialización. Pero fracasó en el tema derecho individual del trabajo, que es de lo que hablo. Fíjense que no me meto con derecho colectivo. Me interesa que la empresa pueda contratar. No estoy en contra del sindicalismo y menos de los sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el fondo de cese? Me pareció que querer cambiar un sistema por el otro me iba a implicar chocar otra vez con la misma piedra y a mí no me gusta perder y menos 2 veces. Tercer tema. El fondo de cese es imposible aplicarlo a los 6 millones y pico de trabajadores en blanco y a los calculan 8 millones de trabajadores en negro actuales que están sometidos a este vorágine de indemnizaciones y tasas. Quedarían indemnes y mal como están hoy. El fondo de cese, tanto el del 17 como el que se propone hoy como una alternativa,
y se proponía como una solución mágica, con la que no concuerdo, repito, se aplicaría, nadie se anima a decir otra cosa, solamente a relaciones laborales nacidas a partir de su sanción. Entonces, me parece que es otra vez ver la realidad con un solo ojo. Dejaríamos en esta vorágine de quiebres de empresas a todos los empleadores actuales y supuestamente, no lo comparto, pero supuestamente ayudaríamos. Cuarto tema, y termino. Sin ser economista, insisto en mi desconocimiento de la materia, cuando colaboramos en el equipo que coordinaba el doctor Bellese con Dante Sica, les gustó de mi proyecto que yo no aceptaba el cese y aceptaba la LCT. Lo que escuché de los economistas eran que el costo fijo entre un 8 y un 12% sobre la masa salarial para la empresa iba a ser impagable, iba a ser aumento del costo laboral impagable en esta realidad que vivimos. Por eso, ese grupo de economistas cobijó mi proyecto como laboralista. Bueno, estas son las causales.